Traumatismo medular agudo. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Eh? Golpes, caídas, atropellamiento es la primera. ¿Sí? La primera es atropellamiento. Luego, caídas. Caídas es la segunda. Traumas por objetos contundentes, el perrito que le cayó la mesa encima, la señora que se cayó encima del chihuahua. ¿Sí? Balas. Antiguamente sacábamos incluso piel y pelo del canal medular. Alguna vez operé un perro que traía una bala en la médula. ¿Sí? Antiguamente los balaceaban. Ahora ya no balacean a los perros, ya quieren más a los perros y a los que balacean son a los humanos. Mordeduras y enfermedad espinal. Sí, esas son las principales causas que van a encontrar de daño medular. ¿Estamos? Entonces, de aquí tal vez proyectiles se va a sexto, enfermedad espinal, cada vez los perros duran más, igual que los humanos, entonces enfermedad espinal sube. Mordeduras, igual va a quedar arriba de proyectiles. Entonces siguen los accidentes automovilísticos, las caídas de enfermedad espinal, objetos contundentes, son las principales enfermedades que tienen. ¿Existe predisposición en los perros para tener trauma medular? Sí, ¿no? Por raza. ¿Sí? Por raza. Exacto, por raza pueden llegar a presentar trauma medular. ¿Cuáles son las razas que más padecen trauma medular? Dachshund. Salud. En general los condrodistróficos. Los perros largos, sí, los perros largos y chaparros son los que padecen más de esto. El Dachshund es una raza que a los 4 años, el 60% de ellos han presentado un aviso de que tiene problema medular. Los discos intervertebrales duelen, tienen terminales nerviosas y cuando el disco intervertebral se deshidrata, se puede llegar a mover. ¿Cuál es la función del disco intervertebral? Amortiguar y dar movimiento. La columna vertebral es como un acordeón, gracias a los discos intervertebrales. Entonces, lo primero que tengo en un paciente es dolor. El disco intervertebral duele, el disco intervertebral se puede romper y entonces causar dolor cuando hay una compresión radicular o puede causar plejías cuando hay compresión medular. Y la predisposición en las razas, pues son los perros largos. Vean la diferencia entre un Golden y un... ¿Qué raza es ese? Parece Dachshund, ¿no? El de en medio y el de arriba, ¿qué es? ¿Un Basset? Un Basset Hound, ¿sí? Uy, estas son fotos que tengo de hace mucho tiempo, cuando íbamos a las exposiciones con Max, hace 21 años, 22 años. Entonces, los perros chaparros, Dachshund, a los 6 años ya el 80% tuvo un problema, a los 4 años el 60%. Y normalmente van a avisar un dolor de columna, es un disco que puede romperse, que puede moverse, que está deshidratándose y hay dolor, entonces hay que poner atención a eso para tenerlos bien. ¿Existe trauma medular agudo? ¿Cómo cuál? Cuéntenme. Un atropellamiento y vimos las causas, ahora consecuencias. Un perro atropellado, un perro con un traumatismo, un perro mordido. Esas son las causas, las consecuencias. ¿Le causó el daño? ¿Qué tipo de daño es el que van a encontrar? Esos son signos. Vamos a hablar de qué puede haber una fractura.
Sí, hay signología nerviosa, pero ¿por qué? Mi paciente viene con un trauma medular. ¿Por qué? Porque se fracturó, se luxó. Básicamente son los problemas principales, ¿no? Un disco se salió de su lugar. Hay hemorragias en la médula espinal que pueden ocasionar mielopatías, concusiones espinales, embolias. Vamos a considerar dentro de hemorragia un infarto medular o una embolia medular. Un émbolo ocasiona un infarto, ¿verdad? Un émbolo es alguna estructura que taponea un vaso sanguíneo. Y ese émbolo ocasiona un infarto. Un infarto es pérdida de irrigación y muerte del tejido que irriga ese lugar. Y esos son problemas que también encontramos en la médula espinal. En el humano hay infartos cerebrales, en el perro son medulares. Yo no recuerdo ver un infarto cerebral en un perro, pero infartos medulares muchos. ¿Sí? La característica del infarto medular y de un trauma es el dolor, no hay dolor. El paciente amanece con parálisis y el perro nunca presentó dolor. Parálisis o paraplegia. O paraplegia. ¿Cuál es la diferencia? Si te digo, ¿tiene parálisis o tiene parálisis o paresis? Sería lo mismo. Y paresis y paraplegia son términos que debemos de entender cada uno de ellos para saber cuál es el daño medular que existe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una parálisis puede ser flácida o espástica, depende del daño que tenga, si son neuronas motoras altas o bajas. Pero una paraplegia, hay movimiento, puede haber ataxia. Un perro con paraplegia se mueve y puede moverse incoordinado, que eso es una ataxia, cuando hay incoordinación. Un perro con síndrome de Wobbler, ¿recuerdan qué es Wobbler? ¿Sí? Un perro con Wobbler tiene ataxia, es una paraplegia. Y una parálisis es que no hay control del movimiento, que puede ser flácida o tónica, que es espástica, depende del tipo de daño. ¿Conocen las neuronas motoras? ¿Sí? Unas inhiben a las otras. Entonces, hay neuronas motoras altas, que cuando existe un daño a neurona motora alta, la neurona motora baja va a ocasionar una parálisis espástica. Y cuando tengo un daño de neurona motora baja, la neurona motora alta es la que funciona y entonces ocasiona una parálisis flácida y eso me habla de un daño medular grave. Entonces yo puedo ver un paciente y veo que existe un cuadro de neurona motora alta. ¿Qué tipo de parálisis presenta? Espástica. Ustedes piensen, una neurona motora alta está rígido, está levantado, y una neurona motora baja. Hay flacidez porque las que predominan son las altas. Un paciente con una flacidez muscular sin tono, sin sensibilidad, es un cuadro de neurona motora baja y quiere decir que existe un daño medular grave. ¿Cómo puedo yo ir encontrando todo esto? Porque igual voy a tener combinación de estos dos cuadros, ¿no? Existe un problema cuando existe trauma medular torácico, adelante de T10. Existe un síndrome de Schiff-Sherrington. ¿Lo han oído? Sí. Parálisis espástica en miembros anteriores con flácida en posteriores. Es un trauma torácico, acaba de suceder, es grave, es fuerte y existe esa combinación de daño de neuronas. Con eso yo sé que mi daño es torácico. Lo que yo tengo que identificar por medio de un examen neurológico es dónde está la lesión. Primero. Segundo, qué tan grave es la lesión. Porque todo eso me ayuda a mí a pensar en si tengo que operar o no. Tengo que combinar
posición de la lesión, gravedad de la lesión y tiempo de la lesión para tomar decisión. ¿Se entiende? No es muy difícil. No es muy difícil. Es más difícil hacer dermatología. Y hasta Memo lo hace, entonces quiere decir que no es difícil. Si me oyó Memo me va a contestar, ¿verdad? Estamos con esto, entonces, una fractura. Déjenme quitar esto de aquí. Una fractura debemos de considerar, recuerden, tiempo, posición y gravedad de la lesión. La fractura que tienen arriba a la izquierda es una pequeña fractura que causa inestabilidad. Estabilidad ligera. ¿Ustedes creen que eso necesite operarlo? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, primero me gustaría saber el examen neurológico que dicen. Recuerden que hay concusiones, traumas por concusión, es donde la vibración, la energía es absorbida y la van a absorber más fácilmente los tejidos densos. Los tejidos no tan densos como es la grasa, va a reventar. Entonces esa energía es una energía explosiva, una energía cinética. La energía potencial es más grande con una vértebra y puede que nada más haya causado esa fracturita ahí, pero la médula, que es grasa, está estallada. Y va a haber edema y va a haber inflamación. Y si yo estoy dentro de un canal vertebral y tengo edema, inflamación, voy a tener compresión a 360 grados y eso me va a ocasionar degeneración neuronal. ¿Cómo se llaman las células que limpian el sistema nervioso? La glía. Ajá. La microglía. ¿Cierto? Entonces, voy a empezar a tener una satelitosis, es como se le llama, cuando toda esa microglía empieza a rodear a las células nerviosas. Cuando eso sucede, hay degeneración medular. Y para que eso suceda, tarda 2 horas del traumatismo. Y en el trauma, y lo que es la inflamación y la migración de células gigantes y macrófagos, en el caso del sistema nervioso es la glía la que se empieza a aproximar y va a empezar a comerse la mielina, los axones, las neuronas. Entonces, si en 2 horas yo no estabilizo esas membranas, voy a tener degeneración neuronal, que tengo que detenerla. Entonces, un paciente que tiene un trauma medular, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo voy a evitar yo esa inflamación? ¿Cómo lo estabilizas? No, el tejido, lo estabilizo, pero ya tiene el trauma no se lo quita ni Dios. ¿Han oído hablar de algo que se llaman antiinflamatorios? Pues entonces, contéstenme, pues. ¿Sí? Bien, vean arriba a la derecha la fractura que hay en L5. En L5 empieza la caudequina. Una fractura como esta es grave, es así, pensaría en estabilizarla. Pero si abajo a la izquierda tengo un cachorro con una fractura de este tipo, donde el canal medular es mucho más amplio que en un adulto, porque el hueso apenas está formándose, puedo pensar en dejarlo en reposo. ¿Qué hago? ¿Sí? No, antes haría un examen neurológico. Entonces, lo primero que tengo que saber es un examen neurológico si quiero valorar un paciente con un daño medular. La columna vertebral tiene 3 puntos de sostén. Tengo facetas articulares dorsales, tengo un ligamento longitudinal dorsal que va por el piso del canal medular y tengo discos intervertebrales con sus ligamentos. Esos son 3 puntos de estabilidad en una vértebra, en una columna. Si de esos 3 puntos tengo ya dañados 2, es muy posible que tenga que hacer cirugía. Un paciente que veo como este lo voy a estabilizar, seguramente el daño medular es severo, voy a tener un cuadro de neurona motora baja y es un paciente que si pienso estabilizar es porque en un par de meses lo voy a subir a un carrito.
¿sí? Pónganle célula madre, pónganle agua de Tlacote, pónganle agua del Cerro del Tepeyac, llévenlo a rezar y el sistema nervioso no va a responder. Cuando yo tengo un desplazamiento mayor a un 25%, tengo rotos esos 3 estabilizadores. ¿Ustedes creen que con esta radiografía puedo tomar decisión? Ahí con eso tengo que hablar con el dueño y decirle, voy a estabilizar para después ponerlo en un carrito, no creo que camine. Pero y si le tomo, esa es la vista lateral, y si tomo la BD y esto está así, definitivamente el dueño debe saber que va a ir a un carrito, ¿no? Los procesos degenerativos son bien frecuentes. La mayoría de los pacientes osteoartríticos que vemos es por espondilitis. Razas grandes, razas chicas, son los que tienen daño o enfermedad de disco intervertebral, un proceso degenerativo. Son pacientes, si hablamos que la mayoría de la osteoartritis, esto es osteoartritis, que encontramos es por espondilitis, entonces todos mis pacientes debo de estar cuidando su columna, el manejo de antiartríticos, el manejo de antioxidantes y evitar deshidratación del disco. ¿Sí? Un disco intervertebral como el que ven abajo en T12-13, pues ahí está, qué bueno que lo estoy viendo, manténganlo en su lugar. El hecho de que estén calcificados esos discos, igual 13-1, el hecho de que estén calcificados no quiere decir que les va a ir mal. Se calcifican, pierden la función de amortiguar. Es fácil que se rompan, pero ahí estoy viendo que está en su lugar. Entonces, cuando yo veo un disco ahí, ese es el que menos me preocupa. Seguramente se salió uno que todavía está pulposo y posiblemente haya que hacer algo. ¿Sí? En anatomía, ustedes van a ver ahí los puntos, el proceso articular en la imagen de arriba a la izquierda. Ese es un punto articular de estabilidad. Y recuerden que van a encontrar la raíz nerviosa y por los orificios de conjugación salen las raíces nerviosas. La médula espinal tiene las raíces que salen por esos orificios de conjugación y tienen una asta dorsal y una ventral. Una es sensitiva y la otra es motora. ¿Verdad? El ligamento longitudinal de que les hablé y el disco intervertebral. Son los otros 2 puntos de estabilidad y son los que debemos de cuidar. Esta es una buena imagen porque esto es lo que vemos en una resonancia magnética. Entonces, son imágenes que deben de tener claras en su cabeza para identificar la parte grande, circular el disco y ese disco sale y puede comprimir senos venosos, puede comprimir raíces nerviosas o puede comprimir médula espinal. Y gracias al ligamento dorsal longitudinal, el disco no se sale hacia arriba, el disco siempre sale lateral. Siempre van a encontrar un daño medular del lado izquierdo o del lado derecho. Sí, entonces eso es importante saber en su examen neurológico porque si pienso hacer cirugía, antes hacíamos laminectomías dorsales, hace 25 años. Después hemilaminectomías. Y ahora hacemos mini hemilaminectomías. ¿Sí? Entonces hay que identificar exactamente el disco, por dónde salió, qué raíz lastimó y qué parte de la médula está lastimando. ¿Estamos? En eso consiste el saber la cuestión del disco intervertebral, dónde se encuentra el tipo de daño. ¿Qué diferencia hay entre protrusión y herniación? En los dos se inflama y en los dos puede salir poquito. Si tengo una protrusión, si tengo un anillo fibroso y un núcleo pulposo, yo comprimo, le hago un chipotito, ¿sí? Va a desgarrar el anillo y se empieza a asomar el núcleo, pero no sale del anillo. Eso es que se protruye, pero cuando el disco tiene una hernia es que el anillo
fibroso se rompió y el núcleo pulposo sale. ¿Sí? Eso es peligroso, ya es una herniación que ha clasificado Hansen. Tenemos tipo 1 y tipo 2. ¿Qué diferencia hay entre el tipo 1 y el tipo 2? La zona, no. No, Tipo es la 1 es velocidad. extrusión y tipo 2 es protusión. Es la velocidad con la que se hernía. El tipo 1 sale de balazo y golpea hasta la médula. Y el tipo 2 va saliendo poco a poco y va dando una compresión paulatina. ¿Cómo sé yo que un paciente tiene 1 o tiene 2? El paciente de repente está caminando, va corriendo, pega un grito y empieza a arrastrarse. Muchas veces lo reporta el dueño así. O muchas veces el dueño dice, el viernes le dolía, el sábado arrastraba una patita y medio se le iba. Y el domingo ya arrastraba las 2. Ese es un tipo 2. ¿Sí? Es como los pueden identificar. ¿Sí? Entonces, miren, el diagnosticar un émbolo fibrocartilaginoso que causa un infarto medular llega a ser complicado y se habla de porciones de disco que agarran la irrigación de la médula espinal y llegan a taponear. Son embolias de fibrocartílago, ¿sí? Que vienen del disco intervertebral y los podemos tener a nivel cervical, a nivel toracolumbar. Entonces es importante ver eso porque en una resonancia, ¿cómo se llama el medio de contraste de la resonancia? ¿Mm? ¿No? Gadolinio. Ya son médicos veterinarios, todo eso, apréndanselo. Estudien mucho todo eso porque eso lo ven todos los días. Gadolinio se llama. Sí, entonces, con una resonancia con medio de contraste, vamos a ver zonas lastimadas de la médula, zonas sin irrigación, zonas edematizadas. Esas son zonas que pueden hablar de un infarto medular, una embolia fibrocartilaginosa. ¿Sí? Los puntos donde más daño encuentran va a ser C7L1, T1, perdón, C67, T1, T2. Un paciente con Wobbler 5, 6, 6, 7 es el punto más importante. Y si pueden ver, son las uniones entre cervical, torácico, torácico, lumbar, lumbar, sacro. ¿Sí? Entonces, en toracolumbar de T11-12 a L23, esos 4 discos les dan problemas. Y lumbosacro L6-7, L7-S1. Son los puntos más interesantes. Entonces, si yo veo un paciente que viene con hemiparesis, ¿qué patas le fallan? Torácica y pélvica de un lado. Y paraparesis, las 2 pélvicas, ¿sí? Tetraparesis, las 4. Si un paciente tetraparético tiene un daño cervical, seguramente. Un paciente hemiparético debe de haber un trauma cervical. Un paciente paraparético debe de ser un trauma toracolumbar hacia atrás. ¿Sí? Entonces, es importante saber la signología que llegan a presentar para darnos una idea en dónde vamos a localizar la lesión. Yo tengo que localizar mi lesión y saber si es cervical, si es toracolumbar
o si es lumbosacro. Lumbosacro es más por dolor. Ya cuando hay déficit neurológico en lumbosacro ya es avanzado y su pronóstico no es bueno, aunque hagan cirugía. ¿Sí? Es por dolor, por inflamación de nervios, por herniación o protrusión del disco, y eso comprime raíces nerviosas. El nervio ciático que pasa abajo del sacro y va entre el ilion y el sacro, y esa que es una zona que se inflama, llega a haber compresión del ciático. Lo que es la ciática en el humano, en el perro es bien común y le decimos el síndrome de compresión lumbosacra o inestabilidad lumbosacra. La inestabilidad lumbosacra es inflamación de ligamentos y disco, y eso comprime las raíces nerviosas que están ahí adentro. Entonces hay que descomprimirlo. ¿Sí? Entonces, es fácil saber el tiempo que lleva, es fácil saber en dónde está localizada la lesión. ¿Sí? Cada raíz nerviosa usa un dermatomo. Y esa es la zona que inerva cada una de las raíces nerviosas. Y por su examen neurológico ustedes pueden llegar a localizar la sección medular dañada. ¿Sí? No es complicado. Entonces, si tengo un trauma medular agudo, es un Hansen 1, como lo habíamos mencionado. Una degeneración condroide, al haber presión, va a desgarrar el anillo fibroso y esto va a ocasionar el escape del núcleo pulposo hacia el canal vertebral. Y es como la envoltura del plástico de burbujita, como lo revientan, así le pasa al disco. Pero no sale aire, sale como pasta de dientes. ¿Sí? Y cuando es progresiva es la Hansen 2. Un desgarre parcial, una protrusión en un principio, empieza a herniarse, se revienta y libera el material del disco. ¿Sí? Estas son imágenes, son diagramas que son interesantes porque son muy claros, y vean el disco, el tamaño que tiene, y vean la médula espinal. La médula, la relación de la médula espinal con el canal medular en cervical es muy diferente. Hay mucho espacio medular en cervical. Ya cuando existe una tetraparesis, quiere decir de que hay mucho disco invadiendo el canal. O si nada más hay dolor, puede ser una extrusión intraforaminal que está comprimiendo una raíz nerviosa nada más. ¿Sí? Muchos pacientes que llegan con dolor de hombro o dolor en una mano, revisamos y puede tratarse de un disco que esté comprimiendo esa raíz nerviosa. Y pues son nervios que vienen del plexo braquial y son nervios que vienen directamente del segmento cervical, de los últimos cervicales o primeros torácicos. ¿Sí? Esa relación que existe entre el disco y la médula espinal es muy, muy cercana. Entonces, cualquier daño que existe en el disco de inflamación puede llegar a tocar la meninge, y al tocar la dura, pues entonces puede haber signología. Sobre todo tóracolumbar. Las herniaciones toracolumbares son las más comunes. Torácica, más adelante hay un ligamento muy grueso en el tórax y las vértebras torácicas no tienen gran movimiento, entonces es difícil tener extrusiones ahí. ¿Sí? El disco intervertebral y la médula espinal. Eso es lo que sucede en una médula cuando existe enfermedad del disco. En la enfermedad del disco nos llega a causar radiculopatía o mielopatía.
¿Estamos? Miren, ustedes no conocieron mi árbol del ciruelo. Tenía 90 años. Ese era el ciruelo. Y ahorita nada más queda como el árbol de la noche triste, ¿no? Y ese era un gato latoso que se adueñó del hospital. Hace mucho tiempo de ese gato. Bueno, entonces, vamos a ver todo esto. Si yo tengo un traumatismo, un impacto externo, me va a causar una lesión mecánica primaria. Vamos a hablar de una subluxación vertebral. Pero hay una lesión fisiológica secundaria. ¿Sí? ¿Qué sucede con una de esas fracturas, luxación, contusión, concusión? En una lesión mecánica primaria, la ruptura y la disrupción de los axones, cuerpos neuronales, glía, elementos vasculares, la interrupción anatómica fisiológica de impulsos nerviosos y el aumento de presión sobre la fibra nerviosa. Y eso me va a ocasionar isquemia, hemorragia y edema. ¿Sí? Existe una liberación de mediadores químicos. Los radicales libres, sobre todo, son los que más necrosis llegan a causarme en las células. Cuando entramos a cirugía, existe un fenómeno de reperfusión, que es igual o más tóxico que el traumatismo. Entonces, son detalles que debemos de cuidar en un trauma medular y evitar que estos se incrementen. ¿Sí? El traumatismo medular agudo va a dañar la médula espinal y va a haber una desmielinización leve, una necrosis total de sustancia gris y blanca. Si se rebasan los mecanismos compensatorios, existe la hipoxia y la desmielinización, y esto es degeneración axonal y muerte de esos axones, lo que se le llama malasia. Entonces, ¿qué sucede? Las fibras más delgaditas, fibras de propiocepción, donde tienes los movimientos finos y la posición, tu cerebro sabe la posición de tu cuerpo en el espacio. Esas son las fibras más delgadas, son las primeras fibras que se pierden y son las últimas que se recuperan. ¿Sí? Las fibras de función motora. Una vez que perdemos propiocepción, empieza a perder el movimiento. Empieza a tener la pérdida del movimiento y después de perder el movimiento viene la pérdida del dolor superficial para después de esto perder el dolor profundo. ¿Sí? Esos 4 puntos deben de conocerlos bien porque estos son los que nos van a indicar la gravedad del daño. El tiempo es lo más fácil, después localizar dónde se encuentra la lesión y después, por medio de un examen neurológico, localizar la gravedad del daño. Son los 3 objetivos que tenemos que buscar antes de pensar en cirugía. Tiempo, localización y gravedad. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Un examen neurológico. ¿Qué estamos viendo ahí? Reflejos músculo espinales. Vieron el ciático, el femoral, el patelar, el tibial anterior. ¿Sí? Ahí van 4. Propiocepción, 0. Vean el arrastre, 0 propiocepción y motor. Entonces ya llevamos 2 de los cuadritos. Dolor profundo, 0. Cuando levanta así la pata dicen, está bien. No, ese es un reflejo, arco reflejo. Es un reflejo espinal. El jalar la pata es un reflejo espinal. Eso hasta en una rana muerta lo vieron en la primaria o en la prepa, ¿no? Que le daban toques y movía la pata y ya estaba muerto. Sí, lo mismo sucede con esto. Lo que yo estoy buscando es que existe integración. El arco reflejo mueve la pata. Eso es integrar. Ahí el perro integró y dice, oye, no me pellizques, que me duele.
Ahí sí. Entonces, cuando hagan el examen neurológico, la cabeza del perro debe de estar libre. Hay perros estoicos, hay que ver pupilas entonces, ¿sí? Pero vean, ahí hay sensibilidad. Ese era el área de terapéutica antiguamente, 2001. ¿Dónde está la lesión? Hay un daño neurológico fuerte, ¿no? Y no tengo fracturas, no tengo espacios cerrados. ¿Qué pudo haber sucedido con él? Pues veo los espacios, ahí hay un cierre, es muy arriba, es muy adelante. Tendría que pensar en resonarlo, tomografiarlo, mielografiarlo. En ese entonces eran las mielografías lo que hacíamos. Vean en este paciente, propiocepción disminuida. No hay parálisis, hay movimientos voluntarios, ¿no? Hay paresis, ¿no? Paraplegia, ¿sí? Y vean, estoy tratando de detectar cuál es el lado. Ahí por los movimientos que vi, el lado derecho es el más afectado. Entonces, ahí yo sé que mi disco es toracolumbar y se protruyó por el lado derecho. Pero vean, sensibilidad, nada, no dice nada. Sensibilidad profunda, desaparecida. Y vean, tengo reflejo cruzado. ¿Ven? Aprieto una y brinca la otra, extiende la otra. Cuando tengo un extensor cruzado, el tener un reflejo extensor cruzado me habla de un daño masivo en la médula espinal, un trauma grave y su recuperación va a ser muy dudosa. Entonces, desde que tengo ese reflejo cruzado, sé que vamos a batallar con ese paciente 3 a 6 meses y no vamos a recuperar. Y parece que el otro estaba más grave, ¿no? Zonas de hiperpatia. Hiperpatia es una zona de hipersensibilización. Normalmente se encuentra a la altura del dermatomo, vean, adelante responde, a la altura de la lesión hay hipersensibilidad. Eso es hiperpatia. ¿Cómo diagnostico? El lugar donde estoy puedo pensar en radiografías simples, mielografía, tomografía y resonancia magnética. Hoy en día tenemos acceso a resonancia magnética mucho más fácil. Antiguamente la teníamos con palancas. Nosotros hacíamos resonancias desde el 99, empezamos a hacerlas. En el Hospital Ángeles y en el ABC hacíamos resonancia. Los sitios más comunes de la lesión, les había mencionado, cérvico-torácico, tóraco-lumbar y lumbosacro. El 80% de las lesiones en un paciente paraparético van a encontrarlas de T12 a L2. ¿Sí? Entonces, el tiempo, el dueño por la historia lo van a saber, la localización de la lesión, van a tener un alto porcentaje de efectividad identificando en cuál de estas tres está. El chiste es el examen neurológico. ¿Sí? Si vamos a tratar una lesión de disco, primero tienes que prevenir el daño adicional. Un paciente que llega con paraparesis por traumatismo, por un accidente, muévanlo lo menos posible.
hacemos una perrografía lateral para saber si existe fractura, luxación y evitar un daño mayor. Sí, hay que estabilizar la columna, una tabla, una mesa y no lo muevan cargándolo, moviéndolo. Vamos a impedir o a frenar eventos fisiológicos secundarios a base ¿de qué? Sí, de esteroides. Sí, los inmovilizan. Un cuello inmovilizado, más vale. Y vamos con el succinato. ¿Estamos? Manejo del dolor es importante. Ustedes ya conocen todos estos medicamentos para poderlos tener. Y finalmente pensar en el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Entonces, Gizmo, vean cómo llega para paresis. Vamos a ver propiocepción. Vamos a ver motores, cómo están funcionando. Reflejos. Músculo esqueléticos, sus reflejos espinales. ¿El primero cuál es? El 1. ¿Eh? ¿Qué reflejos están viendo ahí? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? No, pues si nadie sabe, entonces ya acabamos. ¿Cuáles son los reflejos espinales que revisan en un paciente? Voy a revisar un ciático, voy a revisar ese es el tibial anterior, el femoral, el patelar, el gastrocnemio. ¿Sí? Entonces de aquí, si veo un cruzado, pellizco una pata y extiende la otra. Un Babinski, si es positivo, es regeneración o degeneración. Un superficial y un profundo para determinar la gravedad. Una vez que determino la gravedad, voy a definir cómo voy a tratarlo, ¿no? Y aquí es donde les digo, si ustedes me dicen dónde está la lesión, yo les puedo decir cómo es que hay que operar. Y esto es lo que debemos de seguir, de lo menos grave a lo más grave y definir exactamente la línea para operar. La línea para operar aquí puede ser entre la 4 y la 3. Ahí hay que ver nuestros exámenes neurológicos para definir. Y una vez que me dicen dónde, entonces ya podemos ver cómo operar. El examen neurológico es lo más importante, más que la cirugía. No estudien cirugía, estudien examen neurológico. La cirugía es lo de menos. ¿Estamos? Listo. ¿Querías preguntar algo? Dime. Si es